Hola a todos, mi nombre es Luis Pedro y les doy la bienvenida a un nuevo video. Como se pudieron dar cuenta, hoy no estoy solo, hoy me encuentro con Marina del canal Marina Channel y como se pudieron dar cuenta por el título del video, hoy vamos a estar recomendando autores puramente guatemaltecos. Marina, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, bienvenida al canal. Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada así para conocer como que el espacio donde Luis Pedro graba sus videos. Ha sido como muy emocionante y también estoy muy emocionada por darle las recomendaciones que traje y pues nada, a ver, esperamos que les guste mucho este video. Bueno, para comenzar, por aquellos que no conozcan a Marina, Marina nos va a contar ahorita cómo fue que se inició en el mundo de la lectura, qué tipo de libros nos gusta y cómo fue que empezó su canal de literatura. Ok, intentaré ser breve, aunque me cuesta. Por favor. Pues yo empecé a leer en mi adolescencia realmente, bueno, siempre he leído, pero fue en mi adolescencia donde me convertí como que en lectora o aprendí a amar la lectura realmente. Y fue una serie de libros juveniles que leímos en el colegio de la editorial de A la orilla del viento. Pero el como clímax de todo fue Harry Potter. Cuando empecé a leer Harry Potter fue así como que, oh Dios mío, esta es la literatura que me gusta, la fantasía y todo eso. Y pues hasta el día de hoy, a pesar de que ya pasaron los años, me sigue gustando muchísimo la fantasía y la literatura juvenil. Es lo que más leo y pues es de lo que más suelo hablar en mi canal también. Como yo conozco un poco la historia de Marina, yo sé que ella en el colegio fue que le gustó leer por una maestra. Cuéntanos cómo fue importante que una maestra te induciera a la lectura y fue porque no te obligaban a leer cierto tipo de libros. Sí, pues esta maestra se llama Ingrid Fuentes. Ella era amante de la lectura, yo creo que eso es como que lo principal de todo esto. O sea, era la profesora de idioma español, pero a ella le encantaba leer, entonces ella nos transmitía como que ese amor por la lectura. Nos contaba que, digamos, tenía un día a la semana donde, en las noches, donde era como que su cita literaria y ella iba a leer toda la noche y todo el mundo sabía que no podía interrumpirla ese día. Y pues también usó esta técnica porque generalmente en el colegio te obligan a leer libros porque es como que o lo ponen como un castigo. Hay libros que tenés que leer, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, digamos, había libros que sabíamos que teníamos que leer, pero ella también pues buscó esta colección de libros que también iban acorde a nuestra edad. Entonces, y no era así como, bueno, ahora van a leer este, sino que ella nos leía la sinopsis de todos los libros y nosotros elegíamos qué leer. Era una cuestión democrática, no siempre quedaba el libro que querías, pero eventualmente lo leías porque era el siguiente que ibas a leer. Y aparte no te sentías que te lo estaban imponiendo, sino te preguntaban tu opinión, entonces tú te sentías abiertamente a aceptar el libro que tocaba, ¿no? Y pues siempre ganaban las historias de miedo, era lo más popular siempre entre los jóvenes. Claro. Los primeros libros que leímos eran Ando en Misterio. Había uno que se llamaba Pico de Cuervo, me acuerdo yo que era así una historia así medio tenebrosa, una familia que tiene un accidente en una carretera, así tipo muy Stephen King, pero para jóvenes. Claro. Y pues otro libro así era La Granja de Grosham, que de hecho es un dato curioso. Lo leímos antes de que llegara Harry Potter al cine y cuando fuimos al cine era así como que, oh, es la copia de Harry Potter. O sea, es una historia muy parecida a Harry Potter, pero no, o sea, sí tiene sus diferencias. Entonces son coincidencias literarias que pasan, pero eso también llevó a que pues mucha gente le gustara Harry Potter porque nos gustó ese libro y pues lo relacionamos. Entonces ya ven, para los maestros o padres de familia que nos estén viendo, lo importante para inducir a un joven a la lectura es primero leer uno y no imponer, que eso es lo peor que pueden hacer con uno. Sí. Y ahora, ¿cómo fue que iniciaste tú? O sea, ¿por qué decidiste abrirte un canal de literatura o que hablara de libros y no de otra cosa? Porque, para los que no sepan, Marina también tiene otras aficiones, como puede ser el anime, el manga, el cosplay, aparte de la lectura. Entonces, ¿por qué decidiste darle prioridad a la lectura y no a otros hobbies que también tienes? Fue culpa de ustedes. Esa respuesta no me la esperaba. No, fue culpa de ustedes porque, bueno, yo tenía mi canal abierto desde el 2010. Si van ahí a la descripción, ahí dice desde no sé cuándo, del 2010. Y ahí se hablaba un poco de todo, era un blog realmente. Sí, y ya no pueden ver los videos porque ya los quité. Pero hablaba mucha tontería, la verdad. Y pues sí, hablaba mucho de cosplay porque en ese tiempo hacía mucho cosplay y las cuestiones de anime y todo eso. Pero lo dejé por cuestiones de estudios y que trabajaba y estudiaba. Y cuando ya dejé de estudiar, cuando me gradué, decidí, bueno, voy a continuar el canal porque uno de mis profesores me insistió, así como que debería seguir su canal.
Y así, bueno, sí, quería hacerlo porque realmente me gustaba hacerlo, pero no sabía como que qué tema hacerlo. Y ya en ese tiempo había encontrado otros libros favoritos, digamos, ya había leído Cazadores de Sombras, me encantaba Cazadores de Sombras, se dio el boom de los Juegos del Hambre, entonces toda la literatura juvenil estaba como en auge, y pues eso me emocionó mucho, entonces había empezado a leer otra vez más. Pero fue hasta la Filgua del 2016 que ustedes hicieron un foro de booktubers, y Iván me invitó porque yo ya tenía el grupo de cazadores de libros y me dijo, deberías venir a conocer a los booktubers, que no sé qué. Y yo, ok, y fui, va. Y llegué y me encantó ver que eran, en ese día eran como 15 ustedes, eran un montón. 12, ajá. Y todos jóvenes, hablando de literatura, y muchos hablaron de libros que a mí ya me gustaban. Y yo así como que, oh, dije, qué emocionante. Ajá, entonces me encantó la idea de hablar de libros, que era lo que me gustaba. Me encantó de que yo viera gente haciéndolo y gente joven. ¿Pero conocías a otros booktubers? No conocía. No, primero aquí en Guatemala conociste. Sí, no, porque no miraba a nadie. Okay. De hecho, ni siquiera sabía que era eso de booktubers, hasta que los fui a ver ustedes. Y entonces fue así como que, me encanta esto. Entonces ahí ya fui más a investigar a YouTube, a buscar booktubers, a buscarlos ustedes, a empezar a ver los videos, y pues dije, bueno, voy a empezar a hacer eso. El primer año no hice muchos, hice como 5 videos nada más. Pero ya a partir del 2017 empecé a hacer cada mes. Y qué bueno, entonces, qué bueno que hicimos ese evento, y muchos eventos que han venido después se han sumado a muchos booktubers, así por ver que hacemos foros hablando de libros, y ahora la comunidad es mucho más grande. Ya somos 25, más de 25, 30, sí. Bueno, porque ahora estamos uniendo a los Bookstagrammers también. Entonces ya se ve con todo esto ya. Sí, somos demasiados. Okay. Bueno, y para quienes no lo sepan, también Marina, aparte de hablar de libros y de leer, le gusta escribir, y ya tiene una historia, podemos decir, publicada en una plataforma que se llama Wattpad, que es una red social para escritores, pero que cualquiera con una cuenta, se hace una cuenta ahí gratis, puede entrar y la puede leer. En la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a la historia, se llama El Trébol. Y Marina, para que conozcan la historia, porque no nos hace una pequeña sinopsis de lo que trata la historia y cómo surge la idea de El Trébol. Oh, Dios mío. Voy a tratar de ser breve otra vez. Okay. A ver, El Trébol es una historia que escribí cuando tenía 14 años realmente. La redescubrí hace un par de años, me gustó mucho la historia, aunque estaba pésimamente mal escrito. Y pues dije, bueno, ahora que ya leo un poco más y que ya llevé un par de cursos de escritura, vamos a renovarla. Y pues ahorita lo que está publicado en Wattpad es una tercera versión, ya está mejorada, ya es como que la definitiva, solamente hay un poco de correcciones que hay que hacer. Se trata de Elena, es una niña de 14 años, obviamente escribo juvenil de fantasía porque es lo que me gusta. Leer, sí. Es una niña de 14 años, una adolescente de 14 años que vive sola con sus 2 hermanas porque sus padres llevan un año de estar desaparecidos de una manera muy extraña. Y pues, o sea, porque simplemente se fueron, hicieron puff y ya nunca regresaron. Y hasta que un día, bueno, las hermanas empiezan a comportarse de manera extraña, a hablar de que se tienen que ir, que no es seguro, bla, 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 pero no le explican. Hasta que aparece un chico que se llama Ali y le llega a decir que él sabe dónde están sus padres y que lleva un mensaje de ellos hacia él. Y entonces Elena descubre de que es parte de un círculo de brujos que se encargan de proteger la creación de la madre naturaleza. Ellos... sus poderes radican de la madre naturaleza y se encargan de defenderla. Y pues ahí Elena va a descubrir un montón de cosas y tratar de encontrar a sus padres. Ya ven, amigos, el misterio está servido. Tienen que ir a leer esta historia porque está bastante buena. Déjenme contarles que Wattpad por lo regular está publicando, o regularmente el autor va publicando cada semana o cada 15 días un nuevo capítulo, pero mañana ya tienen la historia terminada, así que ustedes no la pueden esperar nada, ya que de un tirón se la pueden leer y sin esperar qué va a pasar en el siguiente capítulo, ya está ahí. Yo personalmente se las recomiendo mucho. Como les dije anteriormente, el link va a estar aquí en la descripción del video. Bueno, entonces ahora sí, ya entramos directamente con las recomendaciones de autores guatemaltecos. Cada uno de nosotros trajo 5 libros para recomendarles a ustedes. Les vamos a dar una pequeña sinopsis de lo que trata el libro, un breve comentario de por qué nos gusta y por qué lo recomendamos. Así que las mujeres y los invitados van primero. Así que Marina, empieza tú con las recomendaciones. Ok, el primero que tengo aquí en la mano es El Japón heroico y galante de Enrique Gómez Carrillo. Este libro, yo creo que fue de los primeros libros guatemaltecos que leí y que realmente disfruté. Como me dijo Luis Pedro, a mí me encanta el anime y toda la cultura japonesa y todo eso. Estudié japonés 10 años. Entonces, me pegaron, me dijeron, tienes que leer esto. Y yo así como, pues sí, lo voy a leer. Pero además es muy interesante porque eso es una crónica. Gómez Carrillo era un cronista, era un periodista
y lo mandan a Japón a, pues, a pasar un tiempo y hacer lo que él hacía, que eran crónicas de su viaje. Pero él va a una época que para mí fue muy interesante porque es 1912. Se habla muy poco desde el punto de vista de un extranjero del Japón de ese tiempo, porque Japón todavía era un poco cerrado en ese tiempo con sus muy fronteras. agrario. Ajá, y está como en plena transición que se da en la era Meiji, que le dicen, bueno, creo que esto ya es un poco después, pero están empezando a abrir sus fronteras, entonces se ve mucho el choque del Japón antiguo con el Japón nuevo y como el resultado. Entonces realmente es muy interesante por la época y pues porque Gómez Carrillo es muy buen cronista. Entonces podemos decir que para ver con mejores ojos al Japón de hoy, esta te da una nueva perspectiva de cómo fue esa transición. Sí, yo creo que es importante. Él te explica muchas cosas, muchas maneras de pensar y de hacer de los japoneses que te explican por qué son así ahora. Claro, ok. Y lo mejor es que desde el punto de vista de un extranjero, de alguien que y no tiene de contacto un guatemalteco. con esa cultura. Fue muy interesante, lo recomiendo. Y yo, bueno, ahorita les voy a hablar yo de un autor que ya ha sonado bastante y por lo regular lo han de haber escuchado más de alguna vez, y es La calle donde tú vives, del escritor guatemalteco Héctor Gaitán, y lo recomiendo porque me parece que es un autor que vale la pena retomar y releer siempre, principalmente porque él nos va a contar mucho de la Guatemala que está desapareciendo y mucho de la Guatemala que ya desapareció, es decir, la Guatemala de antaño, la Guatemala de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, porque la oralidad de Guatemala ya se ha ido perdiendo, ya que Gaitán no solamente habla de leyendas o de mitos, sino habla de problemas urbanos de la época, y este libro trae fotografías, trae un poco de crónica, trae un poco de recortes periodísticos, y eso nos hace viajar al pasado para no perder a esa Guatemala que uno ya de joven a esta edad, millennial, podemos decir, pierde contacto con el pasado y piensa que lo anterior era más aburrido, lo cual Gaitán desmiente con este libro. Es muy interesante, al menos el tomo 1 pienso yo que es el mejor que tiene de todos porque introduce muy bien todos estos mitos, leyendas urbanos, y también obviamente habla de leyendas, las típicas leyendas de Guatemala, y algunas que no conocíamos. Ese es el valor que tiene este libro para mí, que muchos de los mitos o las leyendas urbanas que narran este libro yo no los conocía, y eso me permitió ver otra Guatemala, ver el pasado de una forma diferente. Sí, yo leí como 3 tomos. Sí. Bueno, el siguiente que les traje, tengo que ser honesto, traje el libro equivocado, pero es del mismo autor. Bueno, yo traje Perdidos en Atlántida, pero realmente les quiero más recomendar a Leonel Huracán, es muy buen escritor. Perdidos en Atlántida es un libro que trata sobre una pareja que crece en la zona 18. Okay. Es uno de los barrios más peligrosos de aquí de Guatemala. Marginal, podemos decir. Sí, es marginal y... Bueno, el otro libro que quería recomendar de Leonel es Cuarteles de Invierno, que es de la misma editorial de Lo que leo de Santillana. Están los dos disponibles. Cualquiera de los dos que lean es muy bueno. Perdidos en Atlántida te da una perspectiva justo de eso, de cómo es crecer en un barrio marginal, las cosas que pasan, por qué pasan. Y a veces uno no solo sufre las consecuencias, la delincuencia que a veces se crea ahí, pero hay que entender por qué. Y entonces cuando entiendes por qué, ya ves así como que, bueno, hay que cambiar, hay cosas que hay que cambiar. Quizás uno de los valores que tenga el libro, me parece, es que lo lea un joven para que vea esa otra perspectiva, sí. Ese otro jóvenes como yo, que hemos sido privilegiados, por ejemplo, que hemos sido en otro tipo de lugares, y ver que otros jóvenes la llevan mal, pero solo porque les tocó nacer en un lugar diferente de Guatemala, ¿no? Sí, entonces me parece muy importante este libro para eso. El único problema que tuve es que la línea de tiempo es un poco confusa porque crees que estás en los 80 y de repente estás en los 2000. Me faltó pulir eso por ahí. Sí, eso un poco por ahí. Y el otro libro, que solo lo voy a mencionar rápidamente, es de Cuarteles de Invierno. Es muy interesante porque es un pedazo, es una novela histórica, es un pedazo de la vida de Descartes, de René Descartes, el filósofo, pero en la época de su juventud. Es una ficción obviamente, pero está muy bien escrita y muy bien enfocada, como para decir, bueno, esta gente que es histórica ya, también tuvo su etapa de juventud, también tuvo esa transición de decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y pues, muy bueno también. Cualquiera de los dos, Leonel Huracán, lo recomiendo muchísimo. Ok, ahora voy yo con uno de los escritores contemporáneos que creo que tiene mejor pulida la pluma, y es Arnoldo Galvez Suárez. Ha escrito otras cosas, pero yo les traje ahorita Puente Adentro, que fue el ganador del premio literario fallecido BAM 2015, fue el año.
El libro trata sobre cómo un muchacho joven ve cómo asesinan a su padre en la década de los 80 o 70 más o menos, justo cuando el conflicto armado interno está en lo más crudo aquí en Guatemala. Y él, ya siendo adulto, descubre que hay una mujer que conoció a su padre y él quiere averiguar qué fue lo que le pasó a su papá, por qué murió de esa manera. Y esta mujer para siendo, como el título, el puente que lo lleva a ese pasado que él no conoce. Quizá uno de los valores más interesantes que tiene este autor contemporáneo y para un lector que no conoce mayor cosa del conflicto armado es que nos narra cómo fue que el guatemalteco urbano vivió, obviamente desde un punto de vista muy particular, el conflicto armado interno, ya que no fue lo mismo vivir en la ciudad que vivirlo en el interior del país. Y para un capitalino como puede ser nosotros o alguien que nos esté viendo, este libro le va a dar una perspectiva diferente a lo que fue el conflicto, a lo que fue estudiar y trabajar en la Universidad de San Carlos durante esa época y cómo la violencia de entonces sigue afectándonos aún hoy. Es un excelente libro que para haciendo por momentos tristes, sentimental, dramático y maneja la violencia de una manera magistral, no porque el libro sea sangriento, sino porque sabe escribirla muy bien. Un libro que me gustó bastante y por eso lo recomiendo. Y pues yo traigo otro BAM. Fallecido BAM, estamos recordándolo para que regrese. Sí, para que regrese, por favor. Yo traje Enjambre de Medusas de Renato Hueso. Yo tuve la dicha de hacer una entrevista a Renato Hueso, está en mi canal, es un live streaming, es una entrevista como de 1 hora y media. Pero Renato Hueso es un muy buen escritor. Él de hecho ganó el 2017 con El Flaco, ganó el premio BAM. Pero este que traigo aquí es un finalista del 2016. O sea, para que vean lo bueno que es. Enjambre de Medusas es una recopilación de cuentos. Pero lo que me gustó, aparte de cómo está escrito, es que cada cuento está relacionado, porque al final son historias diferentes, pero están conectadas por personajes o porque viven en el mismo barrio que describe Renato en todos los relatos. Y me gustó muchísimo, está muy bien escrito, en verdad recomiendo este, me falta leer El Flaco todavía, pero recomiendo mucho Enjambre de Medusas también. Voy a hablarles de uno de mis escritores guatemaltecos preferidos, solamente que es un libro diferente a lo que nos tiene acostumbrados, porque es Virgilio Rodríguez Macal y el libro es Negrura. Es la última novela inédita publicada, ya que este año en la Filguas se publicó también de él algo inédito, pero ya fueron cuentos. Esta es la última novela. Y esta novela ya es diferente a lo que Rodríguez Macal nos tiene acostumbrados. Ya no es en la selva, ya no es en Guatemala, por el contrario, aquí es en la ciudad y es en Alemania. Vamos a estar justamente en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo Alemania pierde la guerra y queda totalmente destruida y devastada. Y nuestro personaje principal no solo ve cómo tiene que reconstruirse la Alemania donde él vive, sino también su propia vida, ya que él participó, estuvo en el frente de batalla en la guerra. Y quizá las cosas que más me gusta de este personaje, o mejor dicho, de cómo lo describió y cómo lo construyó Rodríguez Macal, es que vamos a ver cómo es que él queda devastado no solo en su físico, sino interiormente. Tiene que reconstruir completamente su vida como la mayoría de alemanes y eso nos da una perspectiva diferente a lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Para todos aquellos que hayan leído mucho sobre este tema, este libro da una perspectiva diferente, no solo porque está escrito desde un guatemalteco que vivió la guerra diferente, sino también vamos a ver la interioridad de cómo es que este protagonista tiene que superar su vida y cómo es que Alemania queda destruida no solamente por los bombardeos o cosas así, sino la sociedad quedó destruida porque sabe mucho el conflicto emocional, el egoísmo, la ambición que hay en los personajes y cómo lo tiene que sufrir. Negrura se lo recomiendo mucho, mucho. Y pues yo regreso otra vez a un finalista BAM. Me gusta mucho el premio BAM, ya quedó de manifiesto. Bueno, es que también fue como que literatura guatemalteca y te la sirven así. Pues esta fue recomendación también de Cari, de Mil Palabras Improvisadas. Improvisadas en su canal. Es La Muerte del Darling de Valeria Cerezo. Y pues también para traer un poco como de escritoras femeninas, porque casi no tenemos aquí en este momento. Pero es también una recopilación de cuentos, es muy bueno. Estos sí son totalmente independientes, cada cuento es muy independiente. Tiene un poco tono como solitario, algunos como de misterio, otros así cosas como raras también, pero que así como al final tienen sentido. Son alrededor de 10 cuentos, creo yo. Y pues lo recomiendo muchísimo. También finalista de Letras BAM del 2016, el mismo que Renato Hueso, que el mismo año. Y espero que la lean, de verdad. Es muy talentosa, es joven además y es mujer. Es cierto, escribe muy bien.
Bueno, el siguiente libro que les voy a mostrar yo es Saga de Libélulas por el ganador Premio Nacional Miguel Ángel Asturias, Francisco Alejandro Méndez. Y este es el primer libro en donde aparece uno de los personajes más icónicos de la novela negra guatemalteca, que es el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Aquí vamos a ver su primera investigación. El libro está ambientado en Guatemala, pero podríamos decir que también es Centroamérica, porque la investigación, los malos, el ambiente se narra por toda Centroamérica. Tiene sus picos más altos o mejores en Guatemala, pero se recorre toda Centroamérica con él. Y es un libro muy bueno, es una novela negra donde se trata de atrapar a una banda de centroamericanos que trasigan, entre otras, inocentadas drogas. Y entonces vamos a ver cómo es que ellos lo van a perseguir y a ver si lo van a atrapar. Lo interesante de este libro es que como les dije antes, nace uno de los mejores detectives que tenemos en Guatemala, es el comisario Wenceslao Pérez Chanán. Muy recomendable. Y pues mi último libro es algo especial, no es un libro juvenil, es, sino más bien, un libro infantil. De hecho quería enseñarles dos, pero solo traje uno, ¿no? Este es Y de postre una esdrújula de Mario Chavarría con ilustraciones de Marcela Calderón. Es un libro muy lindo, salió este año de hecho para esta Filgua. Es de editorial amanuense, por si no saben. Amanuense es como de las editoriales en español de libros infantiles más importantes de la región. De hecho, ellos sacan el premio amanuense y pues Mario Chavarría fue el ganador, creo que este es del 2016 y al fin finalmente el libro está editado. Es un libro muy lindo, las ilustraciones son preciosas y la historia está escrita de una manera muy especial. O sea, obviamente como los libros de niños, así, hay mucha prosa, un poco de poesía. Pero lo que te va contando la historia son todos esos bichitos que viven en los libros. Los libros usados o viejos, ¿no? Los libros viejos, usados, digamos, los piojos, las palomillas. Polillas. Digamos, aquí menciona tipos, de todo tipo de bichitos que viven en los libros. Ahí los va describiendo, diciendo más o menos qué es lo que comen y por qué se los comen. Es muy lindo, muy creativo el libro, me encantó y, digamos, para sus hijos es una de mis mayores recomendaciones, además que es talento nacional. Ya para terminar con las recomendaciones, les tengo a otro escritor contemporáneo que es David Unger, y esta vez es con El Manipulador. Este es podríamos decir, la novela del caso Rosenberg. No sé si ustedes se acuerdan que en el 2009 aparece un video por ahí donde un sujeto dice que si viene ese video es porque lo van a matar y menciona al presidente de turno y a otros altos funcionarios y efectivamente él muere. Está el video por ahí y es un caso que fue un escándalo aquí en Guatemala. Pues David Unger toma ese caso y se toma ciertas libertades y crea una novela que tiene como base aspectos interesantes del caso, pero él después despega y se va por otro rumbo y básicamente no podemos decir que es propiamente el caso Rosenberg porque ni siquiera los personajes se llaman como en la vida real. Pero quizá las partes más interesantes del libro es que es bastante oscuro en el sentido que el personaje principal es muy cínico. Vamos a ver es una Guatemala actual, muy convulsa como en realidad lo es, donde la violencia es lo que manda, donde la corrupción es lo que manda, y eso es lo que va a novelar y por momentos mofarse de lo que es el guatemalteco contemporáneo pasivo al que ve que se despedaza el país y no hace nada. El libro también maneja mucho política, mucho ideología, así que es recomendable más que todo como una novela de entretenimiento. Bueno, espero que la recomendación les haya gustado. Marina, nuevamente te agradezco por haber venido al canal. Espero que no sea la primera vez ni la última que te tengamos. Y solo dinos en dónde te encontramos, en qué redes sociales y cómo. Pues obviamente estoy en YouTube como Marina Channel y me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como Marina Channel 88. Así es mi user en esas tres redes sociales y espero que me puedan seguir en Wattpad. En Instagram voy a empezar a subir videos también pronto y espero que les guste mi contenido. Sí, como siempre les digo, mis redes sociales y las de ella van a estar los enlaces directos en la descripción del video para que si desean nos agreguen y podemos ahí seguir platicando de libros y siguiendo recomendando. Por mi parte ya nada más que decir, yo espero que ustedes estén bien y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.